Hola, hola, Dios les bendiga a todos ustedes, queridos amigos televidentes que están ahí en sintonía de Hebrón Televisión, la señal que te bendice. Para nosotras es un honor poder acompañarlos en esta tarde de este maravilloso sábado, que Dios nos ha permitido estar convidándole. Gracias a Dios también como por este tiempo de calor que nos está regalando, ¿cierto? Y como pensaban hace unos minutos que, o sea, si la Biblia dice que el sol calentaría 7 veces más, entonces, ¿en qué nivel ahorita se encuentra el sol? Por Dios, yo diría que ya está en el número 7, pero mentira, digamos que está en el número 1 por ahí, y ya nosotros acá estamos desesperados, pero le damos la gloria y la honra a Dios por ello. Hermana Angie, ¿qué tal su semana? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo le fue? ¿Qué le pasó? Cuéntenos. Bueno, bendiciones, la verdad que fue una semana muy bendecida donde uno aprende muchas cosas, tanto las cosas buenas como las malas, pero sabemos que en todo eso se encuentra Dios. Continuamos dándole la bienvenida a las personas, hermana Francia, que quizás están viendo este programa por primera vez, que Dios les bendiga y esperamos que esta no sea la primera, sino que también hagan parte de esta familia, como lo es Hebrón TV y este hermoso programa Generación que Impacta Vida. Así que hoy tenemos un tema muy importante. Recuerde que todos los temas que pasan por este lugar es porque Dios quiere bendecirnos y quiere enseñarnos cosas nuevas, y a veces no son nuevas, pero nos las quiere recordar porque quizás se nos olvidó, así que no se muevan de ahí. Amén, así es, hermana Angie. Y como usted lo acaba de decir, hoy vamos a hablar de lo que es el liderazgo, ¿cierto? Y resulta y acontece que liderar no significa perfección. A veces nosotros cuando tenemos líderes queremos que esos líderes son, valga la redundancia, líderes porque son perfectos, porque son personas que no cometen errores, o sea, los idealizamos, pero tenemos que entender que todo líder tiene sus defectos, tiene sus cositas, tiene sus luchas y todo eso, ¿cierto? Entonces entender que el liderazgo no significa perfección, pero también es entender que el liderazgo es una esencia que se encuentra impregnada dentro del hombre o de la mujer, los cuales tienen un carácter para dirigir con amor, respeto y otras características, ¿cierto? Entonces entender esto de una forma primordial. Quizás tú estás ahí en tu casa y eres un líder nato. Amén. No sé cuántos en su época cuando eran niños, todo el mundo estaban ahí, se reunían en su casa, iban a su casa, lo que él decía, todo el mundo salía corriendo y hacían eso que él decía. Entonces ahí también hay un llamado de liderazgo, pero es bueno que los liderazgos impacten de forma positiva en la vida de otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por aquí hoy vamos a compartir con ustedes 3 características, ítems, como lo quieran llamar. Bueno, y el primero es un liderazgo como el de Moisés, un ejemplo muy claro, ¿cierto? Algo que está ahí en la Biblia, que lo podemos encontrar en Éxodo, donde Moisés tenía un liderazgo, pero vamos a sobresaltar de él, que él tenía mansedumbre, ¿cierto? Y para empezar, no sé si muchos han leído la historia que Moisés apacentaba ovejas, ¿cierto? Cuando Dios le hizo el llamado. Y entonces cuando Dios le hizo el llamado, o sea, en su andar, en su caminar, él puso muchos pretextos porque él veía que él era tartamudo, que quizás tenía muchas dificultades, ¿cierto? Pero es aquí cuando Dios hace algo con todos nosotros los humanos, ¿cierto? Cuando Dios nos da algo, cuando Dios nos capacita para darnos un cargo, porque Dios sabe a qué persona entregarle un cargo, porque, o sea, todos los seres humanos no podemos ser, o sea, a veces sí somos líderes, pero a veces no tenemos el liderazgo, pero Dios nos entrega otra cosa. Y como Él es el que nos conoce, porque Él fue quien nos creó, nosotros no nos conocemos así como Dios nos conoce a nosotros. Y podemos ver que él temía, porque él de pronto en su humanidad, él creyó que él no iba a ser capaz, y más un pueblo como era Israel, que era un pueblo rebelde, muy llevado a su parecer, donde se presentaron muchas dificultades, pero Dios sabía lo que había depositado en Moisés, esa mansedumbre que él necesitaba para poder llevar ese pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Y Dios no se equivoca, porque Dios le entregó a eso, y eso fue una de las herramientas que él utilizó en medio de tantas cosas que se presentaron en su caminar, en el andar para llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Y quizás hoy en día hay muchos líderes que
A veces la gente se cansa porque no es fácil lidiar. O sea, si uno se pone a ver esa historia, los invito a que lean, si no lo han leído, en Éxodo, donde, o sea, la rebeldía, tantas cosas, y esos patrones aún influyen en este tiempo actual, donde nosotros tenemos líderes y nosotros a veces hacemos oposiciones, porque a veces nosotros mismos nos ponemos para, ¿cierto?, para ser como piedra de tropiezo, digámoslo de esta manera, porque a veces Dios usa a una persona para que sea líder, ¿cierto? Pero yo soy una ovejita, pero, ay no, pero Dios, ¿quién dijo que te dijo eso? Ay no, pero este líder sí es cansón, ay, pero este líder esta cosa, ¿cierto? Y a veces no queremos obedecer, porque si un líder, Dios lo ha estipulado como un líder desde que sea Dios, él se deja orientar por Dios, no por lo que él piense, sino direccionado por Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer, pero a veces nosotros somos muy desobedientes. Y a veces, vea, es tanto así que nosotros a veces mismo, un líder es un líder, pero ese líder también es un ser humano donde, como lo decía Francia, donde se cansa, donde a veces tiene tristeza, donde a veces llora, donde muchas cosas, y a veces nosotros le hacemos la carga al líder más grande, donde no hubiera de ser así, ¿cierto? Pero Dios sabe cómo hace sus cosas, y Dios, antes de entregarnos algo, hermana Francia, Él nos capacita, porque Él sabe que eso no va a ser fácil, pero si Él está con nosotros, Él nos va a dar esa fuerza para vencer. Entonces, retomando nuevamente la característica que tuvo Moisés para poder gobernar a los israelitas, fue esa mansedumbre donde tuvo tanta paciencia, o sea, cómo les hablaba, cómo los orientaba, y Dios estuvo ahí y Dios los respaldó. Entonces, a todos esos líderes que Dios ha llamado también, que cada día le pidan a Dios, hermana Francia, que les dé mucha mansedumbre, ¿cierto? Porque esa mansedumbre va a ayudar en ese proceso, porque si uno no tiene mansedumbre, uno se puede alterar y puede hasta salir de pelea con esas ovejas que a veces somos un poquito complicadas. Interesante lo que usted acaba de decir. Vamos a ver también cómo un liderazgo impacta de forma negativa también en otros, ¿cierto? Y este es el caso de Saúl. Yo creo que todos lo conocemos. El primer libro de Samuel, capítulo 15, redacta que Dios a Saúl le da un mandato, le dice que vaya a destruir al pueblo de Amalek. Y el Señor, cuando le da esa orden a Saúl, no le dice, no, Saúl, es que tienes que obrar misericordia con las ovejas, con los carneritos, con el hijo de rey, hasta con el mismo rey. No, el Señor le dice que destruyese absolutamente todo, a los niños, a los de pechos, a todos sin excepción. O sea, todo el pueblo de Amalek tenía que ser destruido juntamente con sus ovejas, con todo lo que había en medio de este pueblo. Pero Saúl, ¿qué es lo que hace? Saúl, cuando llega hasta el pueblo de Amalek, vamos a decir hasta la ciudad de Amalek, Saúl, o sea, desobedece a la voz, a lo que Dios le había dado, y así pasa mucho con nosotros. Y a este punto es donde quiero también que nosotros nos centremos, y es que en muchos lugares hemos llegado a decir, no, es que la voz del pueblo es la voz de Dios. No, porque si nosotros vemos, aunque Saúl tenía características para ser un líder, todavía no era el tiempo destinado por Dios para que Saúl fuera líder, ni para que el pueblo de Israel tuviese un hombre al frente que lo liderara. ¿Por qué? Porque el hombre que en ese momento, de una forma prematura, iba a llegar a liderar el pueblo, no había sido capacitado, no había sido enseñado ni instruido como Dios necesitaba que esa persona fuera. Y el pueblo, como veía que otras naciones tenían líderes que eran gobernadores y todo eso, empezaron a presionar, vamos a decir, al Señor para que Dios le diera un líder. Ellos ya no querían ser gobernados por Dios, sino que querían también tener una figura humana que los direccionara como las otras naciones que ellos veían, ¿cierto? Y esto los llevó a un tiempo de mucho sufrimiento, porque, o sea, esto nos enseña que no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, amén, sino que la voz de Dios es una y la voz del pueblo es otra. Y se comprueba y también se corrobora lo que dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y no menos importante, la misma palabra de Dios también nos enseña que aún los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos, y nosotros nos equivocamos mucho. Y miren
Saúl en su tiempo de gobierno, todas las atrocidades que hizo con el pueblo. Yo decía, Padre, ¿por qué Saúl tuvo que hacer eso? Y eso también pasa en nuestras vidas. Quizás tú que estás allí, igual nosotras tenemos un llamado a liderazgo, ¿cierto? Pero aunque tenemos ese llamado a liderazgo, no es el tiempo de Dios para que nosotros lo desarrollemos. Y no solamente lo llevemos a la parte congregacional, a veces también tenemos un llamado a liderar un equipo de trabajo, a liderar en el barrio, ¿cierto? Una comunidad, pero no estamos preparados. Hay cosas que primero deben forjarse y ser trabajadas en nosotros para ahí sí salir al campo de la batalla a liderar a otros. Por eso es importante que el líder tenga mucho amor, ¿cierto? Amén. Pero que también tenga respeto por el otro, o sea, que pueda considerar al otro como igual a él Amén. Mismo, y no por el hecho de ser líder va a tomar ciertas atribuciones que no le competen, porque en muchas ocasiones nosotros como líderes lo que hacemos es dañar a otros porque le imponemos cosas, los obligamos, y también nosotros como líderes estamos colocando cargas en otros, así como lo hacían los fariseos. Entonces que nosotros empecemos a analizar qué tipo de líder estamos siendo, ¿cierto? ¿Qué errores estoy cometiendo yo en mi liderazgo? Y venir hasta la presencia de Dios y dejar que a través de su palabra mi vida sea iluminada, pero también disponer mi corazón para apartarme de estas cosas y desecharlas porque no están edificando a otros. Sencillamente también algo que sirve mucho, uno sentarse con su grupo que está liderando, si es una cédula, si es que está en el trabajo y lo han puesto en una dependencia, quizás estás al frente del área administrativa y estás liderando a todas las personas que están en esa área, o estás en el área de talento humano, en el área de coordinación de seguridad ocupacional, no importa en el área en la cual te hayan puesto, tú llamas a esas personas, saca un tiempo especial y empieza a hablarles cómo se están sintiendo con tu liderazgo, en qué cosas están viendo errores en ti. Pero cuando te digan las cosas no los vayas a tomar de mala manera, ni te vayas a enojar, ni te vayas a enfadar, tómalo con mucho amor, pero también con mucho carácter, para que tú puedas, como que esas cosas también abren nuestros ojos y nos hacen como percibir en dónde estamos cometiendo errores, en dónde estamos generando inconformidad. Yo sé que siempre no vamos a poder obrar de una forma perfecta que complazcamos a todos. Amén. Siempre va a haber alguien degustado que no le gusta cómo nosotros procedemos o cómo estamos liderando, pero lo importante es hacerlo de la mejor manera y con mucho amor, con mucho amor. Amén, hermana Angie. Amén, gloria a Dios. Otro liderazgo que pienso que fue el mejor de todos, y un ejemplo muy claro fue Jesús. Jesús lideró sin presión. Sin presión. Por aquí tengo, Jesús es el modelo para todo líder. Tuvo mayor poder en sabiduría, en visión, en cualquier líder pudiera desear, pero su ministerio fue siempre uno de servicio y aliento a otros. Sus enseñanzas fueron inspiradas hoy tanto que debemos aprender de él. O sea que, como lo dije ahorita, nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de todos para liderar, porque de ahí parte todo. Eso fue la mejor enseñanza que Él nos pudo haber dejado para que nosotros aprendamos de ahí, porque Él siempre que lideraba un grupo de personas, Él miraba la necesidad y todo eso. Él, por ejemplo, hubo una parte cuando los que estaban con él sabía que tenían hambre, ¿cierto? Y no había, pero Él sabía que ellos tenían esa necesidad de saciarse porque tenían pues necesidad de ese momento del alimento, y entonces fue cuando multiplicó los panes y los peces. Entonces una enseñanza y muchas cosas más, porque el Señor siempre trataba de comprendernos, o sea, de hablarnos con amor, de corregirnos, y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos hoy en día, pero sobre todo el amor que Él sentía por las almas, por las personas. Él no le importaba qué estrato social eran, si eran del alto, del medio, del bajo. Él iba a todo, es más, Él iba más donde estaba la necesidad, ahí iba hoy. Y esto me pone a pensar a nosotros que cuando Dios nos capacita para ya que nosotros ejerzamos el liderazgo, nosotros tenemos que ir donde Dios nos lleve, donde Dios nos indique, ¿cierto? Porque si Dios no nos dice que vayamos donde quizás personas
que no tienen unos recursos, digámoslo, muy buenos, nosotros tenemos que ir y tenemos que dejarnos usar por Dios. Nosotros no podemos ser de esos líderes que nosotros mismos escogemos a qué gente vamos. Eso no es así, porque ahí no está el amor. El amor está en la necesidad, y Dios fue el claro Jesús, el claro ejemplo de que nosotros sí podemos ir donde está la necesidad y amar a las personas tal como sean, no mirar su error, que si este era pecador, o sea, Dios, entonces, cuando habían pecadores, Dios les dijo que se arrepintieran, los perdonó, Dios nos limpia, nos lava, nos purifica, y así nosotros también tenemos que ser. Porque hoy usted quizás es líder y está viendo que usted está haciendo cédula, o Dios le ha puesto a orar por una persona, pero usted ve que esa persona no cambia. Continúe orando por esa persona, porque el día que menos usted piense, quizás Dios no se lo ha revelado, porque Dios a veces no nos revela todo, pero Dios está orando, y el día que menos piense, Dios puede hacer su obra en esa persona. Entonces, otro ejemplo que Jesús nos dio para liderar también fue que nosotros no lo podemos dejar, no lo podemos dar por vencido, sino que tenemos que ir hasta el final como Él lo hizo. Amén, hermana Angie, muchas gracias por su aporte. Y la verdad es que en la Biblia hay muchos ejemplos de líderes, ¿cierto?, que nosotros podemos suministrar a nuestras vidas, porque suelen ser de una forma demasiado edificante. Uno de ellos es Josué, otro Nehemías, otro hasta el mismo David, ¿cierto?, con todos sus errores fue un excelente líder y todo eso, pero igual aquí tenemos como es un abrebocas, ¿cierto? Algo para que nosotros de allí ya podamos como saber qué es un liderazgo, porque hoy en día nosotros recibimos demasiados talleres de liderazgo y toda la cosa, pero no se está evidenciando ese buen liderazgo en nuestras vidas, y uno ve gente que está siendo golpeada, herida, maltratada a causa de nosotros mismos como líderes. Entonces tenemos que ponernos en eso, pero también hay otros que maltratan a sus líderes y toda esta, o sea, todo es como algo que va muy a la inversa, es algo que suele ser recíproco, y esa reciprocidad está siendo de una forma negativa, pero qué bueno que esa reciprocidad pueda ser de una forma que impacte de forma positiva y traiga una verdadera transformación. Así que, mis amores, por favor, seamos líderes como estos que hoy hemos tratado, y como uno de los mejores ejemplos que lo tocó Angie Paola, como el del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en la tarde de hoy les damos muchas gracias por estar aquí en compañía de nosotros en este maravilloso programa como es Generación que Impacta Vidas. Enviamos saluditos a nuestros pastores Bartolo Gulfo, María Granados, vean a nuestra hermana Lady Asprilla, a Tania García. Saludos para ustedes, que Dios les bendiga. A todos aquellos que aún nos ven por la televisión por cable, Dios les continúe bendiciendo, que la paz, la gracia, el favor, la misericordia de Dios sigan estando con sus vidas. Así mi hermana Angie y yo hoy les podemos decir chao, chao.